El viernes en Miami, Sergio Pérez marcó 1 minuto 31 segundos 255 milésimas en la SQ1 del Sprint Shootout. En el momento exacto en que cruzó la línea de meta con ese tiempo, estaba décimo, dentro de los 10 que pasan a la SQ2, y después llegaron los demás. Suscríbete y activa la campana. Acá te damos la información que ESPN no te da. La narrativa que todos los medios construyeron alrededor del resultado de Checo en la Quali Sprint de Miami es simple y directa. Saldrá 19º el sábado, no pasó la SQ1, fue otra clasificación difícil para Cadillac. Eso es correcto, pero está incompleto. Y lo que falta en esa narrativa es exactamente lo que define si el sprint del sábado puede terminar de una forma completamente diferente a como la parrilla sugiere. Para entender por qué, hay que ir adentro de la SQ1 y analizar vuelta por vuelta lo que pasó desde que Checo salió a pista hasta que el MAC26-01 quedó parado en el garaje con 6 minutos todavía en el reloj. La SQ1 del Sprint Shootout en Miami duró 12 minutos, 20 pilotos, los 5 más lentos eliminados al final. Checo Pérez salió a pista con una estrategia que Radio Fórmula documentó con precisión: una sola vuelta rápida con neumático de compuesto amarillo, que en la nomenclatura de los neumáticos Pirelli de 2026 corresponde al compuesto medio. Esa elección de neumático es el primer dato que los medios no desarrollaron correctamente. El resto del campo, en la SQ1 salió mayoritariamente con neumático rojo, el compuesto blando, que en condiciones de clasificación entrega entre 2 y 4 décimas más de tiempo de vuelta que el compuesto medio, pero que se degrada más rápido y tiene una ventana de temperatura más estrecha. Cadillac eligió el medio. ¿Por qué? ESPN Argentina lo documentó con la razón técnica directa. El equipo llegó a Florida con 9 componentes nuevos en el MAC 26. 9 componentes nuevos en un auto que tiene pocas carreras de historia como equipo. Eso significa que los ingenieros de Cadillac llegaron a la SQ1 sin certeza completa sobre cómo iban a interactuar esos 9 componentes con el neumático blando en las condiciones específicas del Miami International Autodrome. En ese contexto de incertidumbre técnica, el neumático medio no es una señal de debilidad, es una decisión de gestión de riesgo. Si los 9 componentes nuevos tienen algún comportamiento inesperado en la vuelta rápida, el medio entrega más información utilizable durante más kilómetros que el blando, que en condiciones de clasificación dura entre 1 y 2 vueltas antes de salir de su ventana óptima. Checo hizo la vuelta de calentamiento, la vuelta rápida y la vuelta de enfriamiento, 3 vueltas en total, y cuando cruzó la línea de meta con 1 minuto 31 segundos con 255 milésimas, ESPN Argentina publicó el dato exacto: estaba entre los primeros 10 puestos, momentáneamente décimo, con la mayoría de los pilotos todavía sin haber completado su vuelta rápida. Crónica México publicó el número más revelador de toda la clasificación de Checo en Miami. 2.532 segundos fue la diferencia entre el tiempo de Checo y la pole de Lando Norris. 2.532 segundos. Eso es lo que todos los medios van a usar para describir la diferencia entre el mejor tiempo de la sesión y el tiempo de Checo. Y ese número, presentado solo, sin contexto, genera la imagen de un auto completamente fuera de lugar en el campo. Pero hay que poner ese número en contexto. En las 3 primeras carreras de 2026, la diferencia entre Checo y el pole no bajó de 3,5 segundos en ninguna clasificación. En Australia fue de 3,8 segundos, en Japón fue de 3,9 segundos, en China estuvo en 3,7 segundos, en Miami, con un neumático de compuesto medio que entrega entre 2 y 4 décimas menos que el blando, Checo estuvo a 2,532 segundos de Norris. Si le sumas las 2 a 4 décimas que el neumático blando hubiera aportado, la diferencia real entre el MAC 2601 de Checo y la pole de Norris en condiciones de neumático equivalente es de entre 2,1 y 2,3 segundos. 2 segundos, no 3,8, no 3,9, 2 segundos. Eso no convierte a Cadillac en un equipo de podio, pero sí dice que las 9 actualizaciones que el equipo trajo a Miami redujeron el gap con la pole en aproximadamente 1,5 segundos respecto al promedio de las 3 primeras carreras. 1,5 segundos de reducción de gap en un solo fin de semana, con el paquete de actualizaciones funcionando en condiciones reales de competencia por primera vez.
Milenio publicó la declaración de Checo después de la clasificación que confirma exactamente esa lectura. Estaba muy contento con su vuelta, pero desgraciadamente solo tuvo un intento. Muy contento con su vuelta. Esas palabras, dichas por el piloto después de salir 19º, no son el lenguaje de alguien que sufrió en pista. Son el lenguaje de alguien que sabe que el auto funcionó bien en esa vuelta y que el resultado final no refleja completamente lo que el Mach 26 mostró en el asfalto. Ahora hay que hablar del momento más desconcertante de la SQ1 para los aficionados que estaban siguiendo la clasificación en tiempo real. Los 6 minutos que quedaban en el reloj cuando el MAC26 de Checo no volvió a salir a pista. ESPN Argentina lo documentó con la precisión exacta. Con 6 minutos aún por delante, se esperaba que el equipo estadounidense pudiera buscar una vuelta más para probar algunos de los 9 componentes que cambiaron, pero el mexicano se quedó sentado en su auto, mismo que no se movió más. 6 minutos. En el Sprint Shootout, 6 minutos es tiempo suficiente para hacer una vuelta de calentamiento y una vuelta rápida completa. Cadillac tenía el tiempo disponible y eligió no salir. ¿Por qué? La respuesta más probable no es una estrategia de conservación de neumáticos ni una decisión de no gastar juego. En la SQ1 no hay restricciones de neumáticos que generen un costo estratégico por hacer una segunda vuelta. Si tenés el tiempo, salís. La razón más probable es lo que Radio Fórmula insinuó en su cobertura. El equipo necesitaba procesar los datos de la primera vuelta antes de decidir si mandarlo a una segunda. 9 componentes nuevos interactuando con el circuito, con el neumático y con las condiciones de temperatura del asfalto de Miami, por primera vez en condiciones reales de clasificación, generan una cantidad de información que los ingenieros en el muro tienen que interpretar rápidamente para decidir si una segunda vuelta con esos componentes es segura o si hay algún dato que indica que es mejor parar. 6 minutos no son suficientes para hacer ese análisis completo cuando los datos que estás procesando son los de 9 componentes nuevos que nunca interactuaron con este circuito antes. Y si el análisis no está completo y mandas al piloto de vuelta a pista, el riesgo de un problema mecánico o de un comportamiento inesperado del auto en la vuelta más exigente del fin de semana, sprint, es real. Cadillac eligió la opción conservadora, y esa elección conservadora le costó la posibilidad de intentar una mejora de tiempo que tal vez los hubiera metido en la SQ2 por primera vez en la historia del equipo. El historial de Checo Pérez en Miami como circuito define exactamente qué tipo de piloto hay detrás del volante del Mach 2601 cuando la carrera empieza desde el fondo de la parrilla en este trazado específico. Marca México publicó el historial completo. 2022, cuarto lugar. 2023, segundo lugar, su mejor resultado en este circuito y el único podio que logró en Miami. 2024, cuarto lugar después de que una penalización a Carlos Sainz lo beneficiara en la clasificación final. Cuarto, segundo, cuarto. En 3 años corriendo en Miami con Red Bull, Checo nunca terminó peor que cuarto, en un circuito donde los datos históricos muestran que las posiciones de largada no necesariamente determinan los resultados finales con la misma rigidez que en otros trazados del calendario. ¿Por qué Miami es un circuito donde las remontadas son posibles? Por la configuración del trazado, que tiene zonas de DRS en las rectas largas, donde las diferencias de velocidad en punta permiten adelantamientos reales y no solo intentos fallidos. Por la degradación de los neumáticos en las condiciones de temperatura de Florida, donde el asfalto puede calentar los compuestos más allá de su ventana óptima y generar paradas de boxes tempranas que mezclan la parrilla de formas impredecibles. Y por el formato sprint, que en 19 vueltas comprimidas genera más presión en cada piloto en cada giro, lo que estadísticamente produce más incidentes por vuelta que una carrera de 57 vueltas, donde los equipos pueden gestionar el ritmo. Checo conoce ese circuito mejor que cualquier piloto del bloque inferior de la parrilla en este momento. Lo conoce con Red Bull, con los neumáticos de 2022, 2023 y 2024, con reglamentos completamente diferentes al de 2026. Pero el conocimiento de los puntos de frenado, de las líneas de adelantamiento, de los momentos del sprint donde los adelantamientos son posibles y los que son trampa, eso no cambia con el reglamento. Eso es información que vive en la cabeza del piloto y que no tiene precio cuando salís 19º en la carrera más corta del fin de semana.
El casco especial que Cadillac presentó para Miami merece más atención de la que los medios le dieron porque dice algo sobre cómo el equipo entiende su propio lugar en la Fórmula 1 de 2026. Marca México publicó los detalles del diseño. Tonos rosados en mate y azul claro que evocan el plumaje de una garza, la especie emblemática de Florida y de Miami. No es un casco genérico con los colores del equipo, es un diseño creado específicamente para este fin de semana, para esta ciudad, para este circuito. Es el tipo de gesto que los equipos grandes con décadas de historia en la categoría hacen en las carreras de caza. Ferrari tiene cascos especiales para Monza, Red Bull tiene diseños especiales para Austria, Mercedes tiene variaciones para Silverstone, Cadillac lo hace en Miami. No porque Miami sea Monza para ellos, sino porque Miami es el primer gran premio en suelo americano del calendario de 2026 y Cadillac es el equipo americano. El primer equipo nuevo en décadas que llega a la categoría como representante directo de la industria automotriz de los Estados Unidos. La garza de Florida en el casco de Checo es la declaración de que Cadillac entiende el peso político y comercial de correr en casa. Que saben que las gradas del Miami International Autodrome tienen una concentración de público latinoamericano y americano que en ningún otro circuito del calendario va a estar tan presente. Que saben que Checo en suelo americano con un equipo americano es la combinación de marketing más poderosa que tienen disponible en todo el año. Y que a pesar de salir 19º en la clasificación sprint, esa combinación no pierde valor. Checo 19º en Miami con el casco de la garza de Florida sigue siendo Checo en Miami. Y eso, para la afición latina en las gradas del Hard Rock Stadium, sigue siendo exactamente lo que fue a ver. ESPN Argentina publicó antes del fin de semana la historia que resume mejor el lugar que Cadillac ocupa en la Fórmula 1 después de 3 carreras y que define el contexto real en el que hay que leer el 19º lugar de la quali. Cadillac completó un gran premio con ambos autos primero que McLaren, Red Bull, Williams y Aston Martin. Si eso no les parece impresionante, honestamente debemos revisar la definición de esa palabra. Ese dato, que corresponde al Gran Premio de China, donde Checo y Bottas terminaron los dos la carrera delante de varios equipos que llevan décadas en la categoría, es el calibrador correcto para entender qué es Cadillac en este momento de la temporada. No es un equipo que lucha por el podio, no es un equipo que pelea la pole, es un equipo que en su primera temporada completa en la Fórmula 1, con el reglamento más complejo de la historia de la categoría, terminó un gran premio con los dos autos delante de McLaren, Red Bull, Williams y Aston Martin. Eso no lo hizo ningún equipo nuevo en sus primeros 4 fines de semana en las últimas 2 décadas de la Fórmula 1. Y ese contexto es el que hace que el 19º lugar en la quali sprint de Miami, que es objetivamente un resultado malo, no sea la señal de colapso que la narrativa simple sugiere. Es un equipo que tiene 9 componentes nuevos en el auto, que aprendió lo que esos componentes hacen en condiciones reales de clasificación en la SQ1 de Miami, y que el sábado en el sprint va a usar ese conocimiento para gestionar una remontada desde el fondo en un circuito donde Checo históricamente termina mejor de donde empieza. Hay un último elemento de este fin de semana que ningún medio está conectando correctamente y que puede ser el factor determinante en el resultado del sprint del sábado para Checo. Los cambios reglamentarios de la FIA que entran en vigor en Miami por primera vez incluyen el sistema de detección de baja potencia en las largadas con activación automática del MGUK. Ese sistema, que analizamos en detalle en el video anterior, fue diseñado exactamente para corregir las salidas lentas por inconsistencias energéticas que afectan al Cadillac desproporcionadamente respecto a los equipos con más kilómetros acumulados en el reglamento de 2026. Desde 19º, una salida limpia donde el Mach 26 no pierde metros adicionales por una inconsistencia energética puede ser la diferencia entre entrar a la primera curva en la 19ª posición o en la 17ª. Y en un sprint de 19 vueltas donde cada posición adelantada en los primeros metros reduce la distancia que hay que recuperar con el ritmo de carrera, esos 2 lugares en la primera curva pueden ser la diferencia entre un resultado en la zona de puntos y un resultado fuera del cuadro de marcadores. El sprint del sábado es el primer examen real del nuevo sistema de largadas para el Cadillac.
Y si el Mach 26 tiene la salida más limpia de la temporada en Miami, desde 19º con ese conocimiento de circuito y con ese ritmo en punta que las 9 actualizaciones trajeron al auto, Checo tiene la capacidad de hacer exactamente lo que hizo en los 3 años anteriores en Miami: terminar donde el ritmo del auto merece, no donde la parrilla lo puso. La declaración final de Checo después de la clasificación, que Milenio publicó con las citas directas, es la que define exactamente cuál es la expectativa correcta para el sprint del sábado. Estaba muy contento con su vuelta, desgraciadamente solo tuvo un intento. Esas dos frases juntas son el resumen de todo lo que pasó en la SQ1 de Miami. La vuelta fue buena, el sistema no le dio la oportunidad de hacer otra, y el resultado final, 19º, no refleja el nivel real del auto en ese momento de la sesión, donde el cronómetro dijo momentáneamente que estaba entre los 10 mejores. El sábado en el sprint, Checo tiene 19 vueltas para demostrar que la vuelta de la SQ1 no fue una anomalía, que las 9 actualizaciones de Cadillac funcionaron, que Miami sigue siendo el circuito donde termina mejor de donde empieza, y que la Garza de Florida, en el casco con todo el peso político y comercial que representa, es el símbolo correcto para el fin de semana donde Cadillac corre en casa por primera vez. Debate final. 4 preguntas para los comentarios. Primera, Cadillac eligió no mandar a Checo por una segunda vuelta en la SQ1 con 6 minutos en el reloj. Esa decisión fue conservadora, dado que tenían 9 componentes nuevos y querían procesar los datos de la primera vuelta. En retrospectiva, con Checo terminando 19º, ¿fue la decisión correcta o el riesgo de una segunda vuelta con neumático blando valía la posibilidad de meterse en la SQ2 por primera vez en la historia del equipo? Segunda, Checo terminó cuarto, segundo y cuarto en sus 3 ediciones anteriores del Gran Premio de Miami con Red Bull. Ahora larga 19º con Cadillac. El circuito es el mismo, el piloto es el mismo. El auto y el equipo son completamente diferentes. ¿Cuánto de ese historial positivo en Miami es transferible a las condiciones de 2026 con el Mach 26? ¿O el cambio de equipo y reglamento hace que el historial de Miami sea irrelevante para predecir lo que puede pasar el sábado? Tercera, el gap de Checo con la pole se redujo de aproximadamente 3,8 segundos en Australia a 2,532 segundos en Miami, y eso fue con neumático medio no blando. Si la tendencia de reducción de gap continúa a ese ritmo en los próximos fines de semana, ¿cuántas carreras necesita Cadillac para estar regularmente en la SQ2 y empezar a luchar por puntos en clasificación además de en carrera? Cuarta, el casco especial de Miami con los colores de la Garza de Florida es el primer casco de diseño exclusivo que Checo usa con Cadillac para una carrera específica. Eso dice que el equipo entiende el valor de la identidad visual en los mercados clave. Si Cadillac sigue creciendo en rendimiento durante la temporada y Checo empieza a sumar puntos regularmente, Miami puede convertirse en la carrera de casa de Cadillac de la misma forma que Monza es la carrera de casa de Ferrari. Déjame tu respuesta abajo. Y si llegaste hasta acá, ya sabes lo que sigue. Suscríbete y activa la campana. El próximo video es el análisis en vivo del sprint de Miami, la largada de Checo desde 19º, las 19 vueltas, y si la remontada que su historial en este circuito promete se materializa el sábado.